Cordial saludo. Mi nombre es Luis Daniel García Gómez, estudiante de licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, Hola a todos. Hoy hablaremos sobre un tema fascinante y esencial para entender cómo nos relacionamos los seres humanos. La relación entre cultura y comunicación, este vínculo, aunque muchas veces pasa desapercibido en el corazón de nuestras interacciones diarias, ya que la comunicación no solo transmite ideas y pensamientos, sino que también refleja los valores, creencias y prácticas de la cultura a las que pertenecemos. Para abordar este tema en profundidad, dividiremos la exposición en tres partes. Primero, definiremos qué entendemos por cultura y comunicación. Luego exploraremos las creencias principales de la comunicación no verbal y su relación con la cultura. Y finalmente compartiremos una reflexión personal sobre la importancia de este tema en nuestras vidas. Así que prepárense para viajar de lleno en el descubrimiento sobre el lenguaje silencioso que compartimos como humanidad. Para comenzar necesitamos definir qué es la cultura y cómo se relaciona con la comunicación. Según Alfredo Miguel Aguada y Lourdes Nevares, 1995, la cultura es la forma de vida de un pueblo. En otras palabras, incluye todo lo que hacemos, creemos y compartimos como parte de una comunidad, nuestras tradiciones, normas, lenguaje e incluso nuestros gestos. Por otro lado, la comunicación es el proceso mediante el cual compartimos ideas, emociones e información, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No toda la comunicación es verbal. De hecho, la mayoría de lo que comunicamos ocurre de manera no verbal, a través de gestos, posturas, expresiones faciales y el uso de espacio y el tiempo. Un dato sorprendente es que según Robbins, citado en Aguado y Nevar en 1995, solo el 7% de un mensaje se transmite a través de palabras que usamos. El 38% proviene del tono de voz y un impresionante 55% proviene de nuestro lenguaje corporal. Esto significa que más de la mitad de lo que comunicamos se basa en cómo nos movemos, cómo gesticulamos y cómo nos posicionamos en relación con los demás. Edward Hall, 1989, un pionero en el estudio de la relación entre cultura y comunicación, introduce el concepto de los sistemas de mensaje primario. Estos son los pilares culturales que sustentan cómo nos comunicamos, como la territorialidad, la temporalidad y la interacción. Por ejemplo, mientras en algunas culturas el contacto visual prolongado es una señal de respeto y atención, en otras puede interpretarse como un acto de desafío e incluso agresión. Características de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es tan rica y diversa como las culturas mismas. Vamos a explorar algunas de sus características más importantes. Universalidad frente a particularidad cultural. Por otro lado, hay gestos, expresiones que son universales. Por ejemplo, cuando sonreímos, generalmente transmitimos alegría o amabilidad sin importar nuestra cultura. Sin embargo, también hay diferencias marcadas. Hall 1989 menciona que en la India, por allá, el movimiento de la cabeza de arriba hacia abajo puede significar no, mientras que en el occidente ese mismo gesto significa sí. Esto demuestra cómo el contexto cultural moldea la interpretación de los gestos. Niveles de formalidad en la cultura.
Edward Hall, 1993, propone que la cultura opera en 3 niveles: formal, informal y técnico. Estos niveles se reflejan también en la comunicación no verbal. Por ejemplo, formal, cuando saludamos a una figura de autoridad con una referencia o un apretón de mano. Controlado, informal, los gestos cotidianos como un pulgar arriba para indicar aprobación, que aprendemos por imitación. Técnico, el análisis sistemático de la comunicación no verbal con el estudio de la prosémica o el lenguaje corporal en negociaciones, uso de espacios. La prosémica o el estudio del uso del espacio en la comunicación en otro aspecto fascinante. Hall, 1993, distingue 4 tipos de distancias. Íntima, usando con personas cercanas como familiares o parejas donde la distancia es de menor de 45 centímetros. Segundo, personal, entre 45 centímetros y 1,5 metros, adecuada para conversaciones amistosas. Social, de 1,5 metros a 1,50 metros, a 3,50 metros, común en entornos laborales. Pública, más de 3,50 metros, usadas en conferencias o eventos públicos. Por ejemplo, en culturas latinas es común que las personas se acerquen más al conversar, mientras que en culturas asiáticas o anglosajonas el espacio personal es mayor. Temporalidad como la herramienta comunicativa. El tiempo también comunica. ¿Alguna vez has notado cómo una persona antes de responder puede generar intriga o tensión? El manejo del tiempo varía entre culturas. En algunas la puntualidad es fundamental, mientras que en otras los horarios son más flexibles. Expresividad facial y gestual. La cara es una de las herramientas más poderosas de la comunicación no verbal. Los gestos faciales, como una sonrisa o un ceño fruncido, transmite emociones de forma inmediata. Sin embargo, su interpretación puede variar. Por ejemplo, mientras que una sonrisa puede expresar alegría en el occidente, en Japón podría denotar incomodidad en ciertos contextos sociales. Pues, mi reflexión personal. La comunicación no verbal, sin duda, un manejo de nuestras culturas, nos permite entender no solo cómo interactuamos con los demás, sino también cómo percibimos el mundo. Para mí, este tema es una invitación a ser más consciente de nuestros gestos y de cómo pueden ser interpretados por otras personas de diferentes culturas. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde las interacciones interculturales son inevidentes. Por eso aprendemos a descifrar el lenguaje no verbal y adaptamos a contextos culturales distintos. No solo enriquecen nuestras relaciones, sino también nos hace mejorar nos hace mejores ciudadanos del mundo. Así que observemos cómo aprendemos más y comuniquemos mejor, porque la comunicación no verbal es el idioma universal que todos compartimos. Gracias por acompañarme en este recorrido sobre la relación entre cultura y comunicación. Espero que esta información les inspire a observar el mundo con nuevos ojos y a valorar la riqueza de nuestras interacciones humanas. Hasta la próxima.